mujer dio a luz a un niño negro y su marido pidió el divorcio. 20 años después sucede algo impensable. Mariana se encontraba en el umbral de una nueva vida, llena de esperanzas y sueños. El sol brillaba radiante en aquel hermoso día de primavera, mientras ella caminaba hacia el altar, su corazón latiendo con fuerza. El vestido blanco que llevaba, adornado con delicados bordados, se movía suavemente con la brisa. La ceremonia era sencilla, pero la atmósfera estaba impregnada de amor. David, su prometido, la esperaba con una sonrisa cautivadora, esa que siempre había logrado desarmarla. Él era un hombre carismático, de presencia imponente, con una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Desde el primer momento en que se conocieron, Mariana supo que David era el hombre con el que quería compartir su vida. Después de una ceremonia llena de risas y promesas, Mariana y David se mudaron a un tranquilo vecindario en los suburbios de una ciudad estadounidense. Era un lugar donde los niños jugaban en las calles y las familias compartían cenas al aire libre. Todo parecía perfecto, como un cuadro idílico de la vida familiar que siempre habían soñado. Mariana decoró su nuevo hogar con esmero, eligiendo cada detalle, desde los colores de las paredes hasta los cuadros que adornarían las estanterías. Con cada pequeño cambio, sentía que estaban construyendo el futuro que siempre había deseado. A medida que pasaban los días, Mariana se sumía en la rutina del hogar, disfrutando de los pequeños momentos y la compañía de David. Sin embargo, había una parte de ella que anhelaba algo más. Sus pensamientos a menudo se dirigían a la idea de formar una familia, de tener un hijo que llenara su hogar de risas y alegría. David parecía compartir ese deseo, y juntos comenzaron a hablar sobre la posibilidad de ser padres. La idea de tener un hijo se convirtió en una chispa que encendió aún más sus corazones. Finalmente, después de meses de intentos, Mariana se enteró de que estaba embarazada. La noticia la llenó de una felicidad inmensa. Se imaginaba abrazando a su bebé, sintiendo su pequeño cuerpo contra el suyo. David, al recibir la noticia, mostró una alegría desbordante. Ambos comenzaron a prepararse para la llegada del nuevo miembro de la familia, soñando con los momentos que vivirían juntos. El día del parto llegó, y Mariana se sintió emocionada y ansiosa. En el hospital, rodeada de médicos y enfermeras, todo parecía un torbellino de emociones. La sala de parto era un lugar de tensión y expectación, donde el amor y la esperanza se entrelazaban. Mariana gritaba de dolor, pero cada contracción la acercaba más a su anhelo de ser madre. Finalmente, con un último empujón, escuchó el llanto de su hijo. Lucas había llegado al mundo, un hermoso bebé que llenó su corazón de amor instantáneo. Sin embargo, la alegría de Mariana se desvaneció rápidamente. Cuando David vio a Lucas, su expresión cambió drásticamente. En lugar de la felicidad que ella esperaba, su rostro se tornó en una mueca de horror. La piel del bebé, suave y perfecta, era de un tono más oscuro que el de su padre. En un instante, la sala se llenó de un silencio incómodo. Mariana, aún en la cama de parto, sintió que el aire se le escapaba. David, visiblemente agitado, comenzó a murmurar palabras de rechazo. Era como si el mundo que habían construido juntos se desmoronara en un abrir y cerrar de ojos. Mariana trató de calmarlo, de explicarle que el amor que tenían por su hijo debía ser más fuerte que cualquier temor o prejuicio. Sin embargo, las palabras no lograron atravesar el velo de su incredulidad. La indignación de David se transformó en una tormenta de emociones que él no podía controlar. Aquel momento, que debería ser de celebración, se tornó en una pesadilla. Cada palabra que él pronunciaba era como un puñal que atravesaba el corazón de Mariana, llenándola de confusión y desesperación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. David, quien antes había sido su compañero, comenzó a alejarse. Mariana lo observaba con los ojos llenos de lágrimas, preguntándose cómo había llegado a este punto. El amor que una vez compartieron parecía haberse evaporado, dejando solo un vacío abrumador. Ella intentó aferrarse a su matrimonio,
pero David ya había tomado una decisión irreversible. En una conversación fría y distante, le pidió el divorcio. Sus palabras eran como un eco de desprecio, afirmando que no podía vivir con la vergüenza que representaba su hijo. Mariana se sintió despojada de todo lo que conocía. La lucha por la custodia de Lucas se volvió su única razón de ser, pero cada intento fue como un golpe en su alma. La comunidad que una vez la acogió ahora la miraba con juicio, y la soledad se hizo un eco constante en su vida. Ella sabía que el camino sería difícil, pero su amor por Lucas la impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la carga del rechazo y la traición se volvieron cada vez más pesadas. Con cada mirada de desaprobación que recibía, Mariana sentía que el mundo se cerraba alrededor de ella. La vida que había imaginado se había desmoronado, y la lucha por la aceptación se convirtió en su nueva realidad. Cada vez que miraba a Lucas, un destello de esperanza iluminaba su corazón, pero también la recordaba de la batalla que estaba librando. Era una madre soltera, enfrentándose a un futuro incierto, cargando no solo con la responsabilidad de ser madre, sino también con el estigma de la sociedad que había fracasado en aceptarla. La tristeza se convirtió en su compañera constante, y a menudo, en la quietud de la noche, se preguntaba si encontraría alguna vez la paz. Las memorias de David y su rechazo la perseguían, y las noches se llenaban de un anhelo por lo que alguna vez fue. Mariana sabía que tenía que encontrar la fortaleza dentro de ella misma, no solo para sobrevivir, sino para ofrecer a Lucas el amor y la vida que él merecía. Su viaje apenas comenzaba, y aunque el camino estaba plagado de espinas, en lo profundo de su ser, sabía que la esperanza nunca moriría. Mariana había aprendido a vivir con la soledad y el dolor que la acompañaban desde el día en que David la abandonó. La vida como madre soltera no era fácil, y su corazón estaba repleto de desafíos diarios que se sentían como montañas insuperables. Con cada mirada de desaprobación que recibía de los vecinos, la carga se volvía más pesada. Ella caminaba por las calles de su vecindario, su cabeza en alto, tratando de ignorar los murmullos y los susurros. La comunidad que una vez había soñado que sería un refugio amoroso se había transformado en un espacio hostil y lleno de juicios. El modesto apartamento donde vivían era un refugio, pero también una prisión. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Lucas, su hijo, donde colores vibrantes danzaban en el papel, reflejando una chispa de esperanza que aún existía en su pequeño mundo. Sin embargo, Mariana sabía que el hogar no era solo el espacio físico, era el ambiente emocional que ella creaba para Lucas. Se esforzaba por inculcarle amor y dignidad, por recordarle que su piel era hermosa y que su valor no dependía de la opinión de los demás. Pero a veces, incluso las palabras de aliento no eran suficientes para silenciar la voz de la sociedad, que parecía gritar más fuerte que cualquier cosa que pudiera ofrecerle. Mientras Lucas crecía, Mariana se convirtió en su mayor defensora. Ella lo llevaba a la escuela cada mañana, su corazón latiendo con fuerza mientras lo veía entrar por las puertas. Sabía que el mundo exterior no siempre era amable. Había escuchado las historias de otros padres que hablaban en voz baja sobre el chico que no se parecía a los demás. La mirada de desprecio que algunos niños le lanzaban a Lucas le desgarraba el alma. Ella se preguntaba cómo podría hacer que su hijo se sintiera amado y aceptado en un lugar donde la diferencia no era celebrada, sino condenada. Con cada día que pasaba, Mariana buscaba maneras de fortalecer el espíritu de Lucas. Le contaba historias de personas que habían superado adversidades, que habían encontrado su lugar en el mundo a pesar de las dificultades. Le enseñaba a mirar hacia adentro y a encontrar su propia voz. Sin embargo, la sombra de la ausencia de David siempre estaba presente. Era un vacío que nunca podría llenar, y aunque intentaba no hablar de él, Lucas hacía preguntas que la hacían estremecer. En esos momentos, Mariana se encontraba atrapada entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de ser honesta sobre su padre. A medida que Lucas avanzaba en la escuela, la cruel realidad del bullying se hizo más palpable.
Los comentarios hirientes de sus compañeros eran como cuchillos afilados que se hundían en su pequeño corazón. Mariana, al enterarse de los ataques, sentía que su mundo se desmoronaba. Cada vez que Lucas llegaba a casa con lágrimas en los ojos, su propia tristeza se multiplicaba. Era un ciclo doloroso del que no sabía cómo escapar. Ella intentaba consolarlo, hacerle ver que no estaba solo, que siempre tendría su apoyo incondicional. Pero había momentos en que la frustración y la impotencia la abrumaban. Una tarde, mientras Mariana organizaba una pequeña reunión en la escuela de Lucas, la tensión en el aire era palpable. Ella se había preparado para este evento con entusiasmo, pero una parte de ella temía lo que podría ocurrir. Al llegar, se encontró con un mar de rostros familiares y algunos desconocidos, pero lo que más le preocupaba era la posibilidad de cruzarse con David. Desde su partida, no había tenido noticias de él, y su ausencia se había convertido en un eco en su vida. Pero cuando lo vio aparecer en la sala, su corazón se detuvo por un momento. La figura que una vez había amado ahora representaba todo lo que había perdido. David había cambiado, o al menos eso quería parecer. Su postura era más erguida, y su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación. Mariana sintió un torbellino de emociones. La ira y la tristeza se entrelazaban en su pecho, mientras él se acercaba a ella con una expresión que parecía buscar redención. Ella se sintió invadida por una oleada de recuerdos, cada uno más doloroso que el anterior. No podía permitir que su presencia arruinara el momento que había organizado para Lucas. Con cada paso que él daba hacia ella, su resolución se fortalecía. David intentó hablar, su voz baja y casi temerosa. Pero Mariana, sintiendo el peso de su historia compartida, se cerró en sí misma. La idea de que él pudiera intentar justificar su abandono era un golpe demasiado fuerte. Ella sabía que su prioridad era proteger a Lucas, y la idea de que su hijo tuviera que enfrentar de nuevo a su padre era inaceptable. La tensión entre ellos se hizo palpable, y el murmullo de la sala se desvaneció mientras todos observaban la escena. Mariana se mantuvo firme, con la mirada fija en David, rechazando cualquier intento de reconciliación. Mientras la reunión avanzaba, Mariana se sintió atrapada en un juego de emociones. Por un lado, quería que Lucas tuviera la oportunidad de conocer a su padre, pero por otro, el rencor y la traición que había sentido la mantenían en guardia. A medida que David intentaba justificarse, sus palabras caían en oídos sordos. Mariana había aprendido a vivir sin él, y no iba a permitir que su presencia alterara la vida que había construido con tanto esfuerzo. La mirada decidida de su hijo, que jugaba con otros niños en el fondo de la sala, le recordó por qué había luchado tanto. Ella no podía fallarle. La tarde continuó, y Mariana hizo todo lo posible por mantener la compostura. Sin embargo, las palabras de David seguían resonando en su mente. La lucha interna entre el deseo de que Lucas tuviera un padre y la necesidad de protegerlo de un hombre que había demostrado ser incapaz de amar pesaba en sus pensamientos. Ella sabía que debía mantenerse fuerte, que su amor por Lucas era más poderoso que cualquier otra cosa. Y aunque el encuentro con David había despertado viejas heridas, su prioridad siempre sería su hijo. Al final del evento, Mariana se retiró con Lucas, sintiendo la carga de la tensión que había experimentado. Mientras caminaban hacia su automóvil, su corazón estaba lleno de determinación. Lucas se veía feliz, ajeno a la tormenta emocional que había tenido lugar. Ella sonrió y le acarició el cabello, sintiendo que, a pesar de todo, habían construido un lazo indestructible. Mariana sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero estaba dispuesta a enfrentarlos con valentía y amor. Juntos, madre e hijo, eran más fuertes que cualquier rechazo del pasado. Mariana observaba desde la ventana de su pequeño departamento, notando cómo el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Habían pasado 2 décadas desde que su vida había tomado un rumbo inesperado, un giro que la había dejado marcada pero también fortalecida. Lucas, su hijo, se había convertido en un joven brillante y talentoso,
un artista en ciernes que había encontrado su voz a través de la pintura. Cada trazo que daba en el lienzo parecía contar una historia que ella había ayudado a crear con amor y sacrificio. Su vida no había sido fácil, pero había valido la pena. A lo largo de los años, Mariana había dedicado su tiempo y esfuerzo a ayudar a otras madres solteras, creando una organización sin fines de lucro que brindaba apoyo y recursos a mujeres en situaciones similares a la suya. Sabía muy bien lo que significaba sentirse sola y desamparada, y quería que otras mujeres no tuvieran que enfrentar ese camino solitario. A pesar de las dificultades, había encontrado una comunidad que la aceptaba y valoraba su trabajo. Cada sonrisa de agradecimiento que recibía de las mujeres a las que ayudaba era un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. El día en que Lucas recibió la noticia de que sus obras serían expuestas en una galería famosa, Mariana sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. El talento de su hijo había florecido de formas que ella nunca había imaginado, y el reconocimiento que estaba recibiendo era un testimonio de su arduo trabajo y dedicación. Sin embargo, la ansiedad comenzó a crecer en su interior al recordar que David, su exmarido, podría estar presente en la inauguración. La sola idea de volver a verlo le provocaba un torbellino de emociones que había intentado contener durante años. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, Mariana comenzó a prepararse para el evento. Decidió que debía ser fuerte, no solo por ella, sino por Lucas. Este era su momento, un momento que había soñado y trabajado arduamente para alcanzar. Ella sabía que no podía dejar que el pasado interfiriera con el futuro brillante que su hijo estaba construyendo. Con cada día que pasaba, su determinación crecía. Se enfocó en el arte de Lucas, en su talento, en su pasión, y trató de ahogar los recuerdos dolorosos que la atormentaban. El día de la inauguración llegó, y Mariana se vistió con una elegancia sobria, eligiendo un vestido que resaltaba su belleza sin ser demasiado ostentoso. Se miró en el espejo, intentando convencerse de que estaba lista. El corazón le latía con fuerza, y aunque sabía que sus años de dolor la habían hecho más fuerte, la vulnerabilidad aún podía asomarse en momentos como este. La galería estaba llena de personas, artistas, críticos y amantes del arte, y el ambiente era eléctrico. Las obras de Lucas adornaban las paredes, cada una contando una historia única, reflejando su vida y su lucha. Mientras Mariana se movía entre la multitud, notó cómo la gente admiraba las pinturas de su hijo. Los elogios y la admiración la llenaban de orgullo, pero también la hacían recordar las noches en vela, los sacrificios y las lágrimas que había derramado para llegar hasta aquí. En esos momentos de reflexión, su mente vagaba hacia David. ¿Qué pensaría él al ver a su hijo? ¿Sentiría orgullo o remordimiento? La incertidumbre la consumía, y en un intento por calmarse, se concentró en el arte que la rodeaba. Fue entonces cuando, de repente, lo vio. David, con su porte imponente y su sonrisa que una vez había sido tan familiar, se encontraba al otro lado de la sala. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su presencia era como una sombra que se cernía sobre el día que debería ser de celebración. Recordó la angustia que había sentido cuando él la había rechazado, cuando había cerrado la puerta a su familia por culpa de sus propios prejuicios. La historia de su vida parecía estar lista para repetirse, pero esta vez no permitiría que eso sucediera. David se movía por la sala, interactuando con los invitados, aparentemente despreocupado, como si no hubiera pasado nada entre ellos. Pero Mariana sabía que había una historia no contada entre ellos, una historia de dolor y abandono. Con cada paso que él daba, la tensión en el aire crecía, y ella se preguntaba cómo podría enfrentarlo. La idea de confrontarlo la aterraba, pero también sabía que debía proteger a Lucas, quien estaba en el centro de todo esto, brillando como nunca lo había hecho. Cuando Lucas apareció, su sonrisa iluminó la sala. Se acercó a su madre, radiante, lleno de entusiasmo y energía. La forma en que hablaba de su arte, de su pasión, hacía que Mariana olvidara, aunque fuera por un momento, la presencia de David.
Era el hijo que había criado con amor, que había enfrentado el mundo con valentía a pesar de las adversidades. Cada logro de Lucas era un triunfo no solo para él, sino también para ella, y eso la llenaba de una profunda satisfacción. Sabía que habían compartido un viaje difícil, pero juntos habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Mientras la noche avanzaba, Mariana se centró en disfrutar del momento, en celebrar los logros de Lucas y en rodearse de las personas que habían estado a su lado en los momentos más difíciles. Pero la ansiedad seguía presente, como una sombra que nunca la dejaba. Supo que tarde o temprano tendría que enfrentar a David, que no podía esconderse para siempre de su pasado. Y aunque no sabía cómo reaccionaría, estaba decidida a ser fuerte, no solo por ella misma, sino sobre todo por su hijo. Finalmente, cuando el evento comenzó a calmarse y los invitados se dispersaron poco a poco, la inevitable confrontación ocurrió. David se acercó a ella, su mirada seria, llena de una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Mariana sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez, en lugar de huir o dejarse llevar por la ira, respiró profundamente y se preparó para enfrentar el momento que había temido durante tanto tiempo. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse, pero Mariana comprendió que este era su momento de reivindicación. Lucas, al notar la interacción entre sus padres, se acercó con una sonrisa despreocupada, como si no tuviera idea de la tormenta emocional que se avecinaba. Mariana lo miró, sintiendo una oleada de amor y protección. En ese instante, comprendió que, sin importar lo que sucediera, su amor por Lucas siempre prevalecería, y eso le daba la fuerza que necesitaba para enfrentar incluso los momentos más difíciles. La noche estaba lejos de haber terminado, y sus vidas estaban a punto de entrelazarse de maneras que nunca hubieran imaginado. Mariana observaba a su alrededor en la galería, su corazón palpitaba con fuerza mientras las luces brillaban intensamente sobre las obras de su hijo. La multitud se movía con entusiasmo, admirando las pinturas que Lucas había creado con tanto amor y dedicación. Era un momento de orgullo indescriptible, pero también de tensión. La presencia de David, su exmarido, quien había causado tanto dolor en su vida, era un recordatorio constante de las heridas aún abiertas. Mientras Mariana se perdía en sus pensamientos, sintió una mano en su hombro. Era David, acercándose cautelosamente, como si el suelo bajo sus pies pudiera romperse en cualquier momento. Con una sonrisa nerviosa, intentó romper el hielo, pero Mariana lo miró con desdén. Recordó cada palabra hiriente, cada mirada de rechazo que había recibido de él. No era solo el abandono, sino la manera en que había cuestionado el amor que sentía por su hijo, el amor que había luchado por mantener vivo a pesar de las adversidades. David, consciente de la frialdad de Mariana, no se atrevía a acercarse más. Se quedó ahí, a una distancia prudente, observando a Lucas. El joven, ajeno a la tensión en el aire, conversaba animadamente con un grupo de admiradores. Su risa resonaba, llenando el espacio con una energía que David había olvidado. En ese momento, lo que más deseaba era acercarse a su hijo, intentar reconstruir algo que había destruido por su propia mano. Sin embargo, cada paso que daba hacia Lucas se sentía como una traición a Mariana, a la mujer que había luchado sola por su hijo durante 2 décadas. La exposición continuaba su curso, y las interacciones sociales se tornaban más fluidas, pero la atmósfera entre Mariana y David permanecía tensa. Lucas, al percibir la incomodidad, decidió acercarse a su padre. Las miradas de la multitud se centraron en ellos, y Mariana sintió que el aire se volvía pesado. Lucas, en su juventud valiente y apasionada, se atrevió a cuestionar a David sobre su ausencia. La voz de Lucas resonó, clara y fuerte, pero Mariana no podía oír las palabras, solo podía ver las emociones que danzaban en sus rostros. David, visiblemente acorralado por la situación, intentaba justificar su abandono, sus palabras eran un intento torpe de redención. Sin embargo, Lucas no se dejó engañar por las explicaciones vacías. Mariana observaba, su corazón se llenaba de orgullo por la valentía de su hijo,
pero al mismo tiempo, una tristeza profunda la invadía. Las heridas del pasado parecían abrirse de nuevo, y sabía que David no merecía la oportunidad de redimirse ante Lucas. La conversación se intensificó, y Mariana, incapaz de contenerse por más tiempo, se acercó rápidamente. Su instinto protector se activó. Con una firmeza que hacía tiempo había cultivado, interrumpió la interacción. Recordó a David cómo lo había abandonado en su momento más vulnerable, cómo se había ido sin mirar atrás. La defensa de su hijo era inquebrantable, y ella no permitiría que David se saliera con la suya. La presión de la situación se hacía palpable, y el aire parecía cargarse de electricidad estática. David, al verse confrontado por ambas partes, se sintió atrapado. Era un hombre que había construido su vida sobre la base de prejuicios y temores, y ahora se encontraba frente a la realidad de sus propias decisiones. La mirada desafiante de Mariana, junto con la decepción en los ojos de Lucas, lo desarmaban. En su interior, experimentaba una turbulencia de emociones, pero la falta de palabras adecuadas lo mantenía en silencio. Lucas, reconociendo la tensión y el dolor que flotaba en el aire, tomó una decisión audaz. En lugar de dejar que la situación se desbordara, decidió que era el momento de hacerse escuchar de verdad. Se giró hacia su padre, su voz resonó con un eco de determinación. Preguntó por qué nunca había estado presente en su vida, porque nunca había hecho un esfuerzo por conocerlo. Las palabras salieron de sus labios como una flecha, y Mariana no pudo evitar sentir admiración por la resolución de su hijo. La reacción de David fue de sorpresa y confusión. Intentó articular una respuesta, pero las palabras se enredaban en su garganta. Sabía que no había excusas que pudieran justificar su ausencia, pero en ese momento, las verdades y las mentiras se entrelazaban, y no había forma de escapar de la realidad que él mismo había creado. Mariana, al observar la lucha interna de David, sintió una mezcla de tristeza y compasión. Ella había pasado por un mar de emociones, había sufrido, pero también había encontrado su fortaleza en medio de la tormenta. Era su hijo quien ahora enfrentaba al hombre que lo había rechazado, y eso la llenaba de una profunda mezcla de orgullo y dolor. Fue entonces cuando, en medio de la tensión, Mariana decidió que era hora de revelar una verdad que había guardado celosamente durante años. Con el corazón acelerado, Mariana dio un paso adelante. La multitud, al notar el cambio en su actitud, contuvo el aliento. Era un momento crucial, y las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían cambiarlo todo. Con voz temblorosa, reveló que Lucas no era solo su hijo, sino también el hijo biológico de un amigo de David, quien había muerto en un accidente. La revelación dejó a todos en estado de shock, y el silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Los ojos de David se agrandaron, y la incredulidad se apoderó de su rostro. Mariana sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos por la carga emocional que había estado llevando. La verdad que había ocultado durante tanto tiempo ahora resonaba en el aire, y sabía que cambiaría todo. La complejidad del amor y la pérdida se entrelazaban en ese momento, y la tensión que antes existía entre ellos había evolucionado a algo mucho más profundo. Lucas, al escuchar la revelación, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La complejidad de su historia lo invadió, y no sabía cómo procesar la información. En un instante, la figura de su padre se transformó en algo más que un simple hombre que había abandonado a su madre y a él. La conexión entre ellos se tornaba más intrincada, y la realidad que había conocido se desvanecía ante sus ojos. La habitación se llenó de murmullos, la multitud observaba con asombro mientras la historia de Mariana, David y Lucas se entrelazaba en un nuevo tejido de emociones. Ciertamente, las verdades no contadas podían ser liberadoras, pero también traían consigo un peso que era difícil de soportar. Mariana había enfrentado su pasado y había tomado una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Pero, en ese instante, nadie sabía cómo se desarrollarían los acontecimientos posteriores. La verdad había sido revelada, pero el futuro seguía siendo incierto,
y las decisiones que tomarían a partir de ese momento darían forma a su destino compartido. David quedó atónito, sus ojos se abrieron con incredulidad mientras asimilaba la revelación que acababa de escuchar. La verdad que Mariana había compartido le golpeó como un mazo. No solo había rechazado a su hijo, sino que lo había hecho basado en prejuicios y mentiras que había alimentado en su propia mente. La imagen que había construido sobre su vida, su familia y su identidad se desmoronaba frente a él, dejándolo expuesto y vulnerable. La culpa lo invadió, un torrente de emociones que nunca había permitido que afloraran desde la primera vez que vio a Lucas. Esa mezcla de confusión, arrepentimiento y tristeza se instaló en su corazón, y la sombra de su egoísmo lo envolvió. Mariana, por su parte, se sentía como si hubiera liberado un peso de su pecho, pero también sabía que ese momento de verdad no cambiaría el pasado. La rabia y el dolor que había acumulado a lo largo de los años aún estaban frescos, y la idea de permitir que David regresara a sus vidas era inaceptable. Ella había luchado durante tanto tiempo por su hijo, había sido la única figura constante en su vida, y no estaba dispuesta a permitir que un hombre que había huido de sus responsabilidades se acercara de nuevo. David había hecho su elección, y ahora debía vivir con las consecuencias. A medida que la tensión en la sala aumentaba, Lucas observaba a su madre y a su padre. Aunque el dolor por el rechazo nunca se había desvanecido por completo, había encontrado en su madre la fortaleza para seguir adelante. Mariana siempre había sido su roca, una fuente inagotable de amor y apoyo. La idea de que David pudiera querer reconectarse con él era un pensamiento confuso, una mezcla de anhelo y desconfianza. ¿Podía un hombre que había renunciado a ellos en el momento más vulnerable de sus vidas realmente cambiar? Lucas no tenía la respuesta, pero sabía que no podía dejar que el pasado definiera su futuro. En su corazón, Lucas decidió que no permitiría que la herida de su padre dictara su vida. Miró a Mariana, quien le sonrió con ese amor incondicional que siempre le había brindado. Ella había hecho sacrificios inimaginables para darle a él un futuro brillante, y Lucas estaba decidido a honrar eso. Se acercó a ella y le tomó la mano, un gesto simple pero profundo. Era un símbolo de conexión, de la unión que habían forjado juntas a pesar de las adversidades. Con un susurro de gratitud, Lucas le agradeció por todo lo que había hecho. Ella había sido su guía, su inspiración, y le había enseñado a amarse a sí mismo en un mundo que a menudo era cruel. Mientras tanto, David se sentía abrumado por sus pensamientos. La culpa lo consumía, cada recuerdo que tenía de su hijo y de Mariana le recordaba la monstruosidad de sus decisiones pasadas. Sabía que había causado un daño irreparable, no solo a ellos, sino también a sí mismo. La vida que había deseado, la familia que había imaginado, se había desvanecido en un instante por su incapacidad para enfrentar sus propios prejuicios. Era un hombre que había vivido en la negación, y ahora, al enfrentarse a la cruda realidad, comprendió que debía hacer un esfuerzo genuino para cambiar. David se sentó en un banco en el parque cercano, un lugar que había sido testigo de tantas risas y juegos de su hijo cuando era pequeño. Observó a las familias pasar, a los niños correr y jugar, y sintió una punzada de nostalgia. ¿Cuántos momentos había perdido? ¿Cuántas risas, abrazos y recuerdos no había podido experimentar porque había permitido que el miedo y la ignorancia lo dominaran? La reflexión lo llevó a un punto de quiebre. Sabía que no podría cambiar el pasado, pero quizás aún había tiempo para buscar redención. Decidido a confrontar sus propios demonios, David comenzó a investigar sobre sus prejuicios, sobre el racismo y la discriminación que había dejado que influyeran en su vida. Se dio cuenta de que no era solo un problema personal, sino una cuestión social que requería comprensión y empatía. Fue entonces cuando tomó la decisión de buscar ayuda. Empezó a asistir a grupos de apoyo y a leer literatura sobre diversidad y aceptación. En cada encuentro, cada página que leía, sentía que se despojaba de una capa de ignorancia que había llevado durante tanto tiempo. Los relatos de otros padres, sus luchas y victorias, resonaban en su corazón y comenzaban a abrir su mente. Sin embargo, la lucha no era fácil.
David se enfrentaba constantemente a sus propios prejuicios internos, a la culpa por lo que había hecho y por lo que no había hecho. Era un camino lleno de altibajos, pero a medida que avanzaba, comenzó a comprender la magnitud de su error. El verdadero desafío era encontrar la manera de disculparse con Mariana y Lucas, de demostrarles que había cambiado y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para enmendar sus errores. En su interior, David sabía que necesitaba ser honesto y vulnerable. La idea de acercarse a Mariana lo aterrorizaba, pero también sentía que era su única oportunidad de mostrarle que había aprendido de su pasado. Se imaginó a sí mismo en la galería de arte, rodeado de las obras de Lucas, buscando el momento adecuado para hablar. Sabía que tendría que ser claro y directo, que las palabras no podrían borrar el daño, pero tal vez podrían abrir una puerta hacia un futuro diferente. Mientras tanto, Lucas y Mariana continuaban su camino. Cada día era un nuevo desafío, pero juntos habían creado un espacio seguro donde el amor y la aceptación reinaban. Mariana había conseguido establecer su organización sin fines de lucro, ayudando a otras madres que enfrentaban situaciones similares a la suya. Lucas prosperaba en su carrera artística, dedicándose a transmitir su historia a través de su arte. A pesar de los fantasmas del pasado, ambos estaban decididos a seguir adelante, construyendo un futuro lleno de esperanza y posibilidades. A medida que David se preparaba para dar el siguiente paso, su corazón latía con fuerza. Sabía que no había garantías de que Mariana y Lucas lo aceptaran de nuevo, pero también sabía que no podía seguir huyendo de su pasado. Estaba listo para enfrentar sus errores y buscar la redención que tanto anhelaba. Aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, estaba decidido a hacer todo lo posible para demostrar que la transformación era posible, tanto para él como para aquellos a quienes había herido. Mariana observaba el evento desde una esquina de la sala, su corazón palpitaba con fuerza mientras sus ojos buscaban a Lucas entre la multitud. La organización que había creado a lo largo de los años, una red de apoyo para madres solteras, había organizado una recaudación de fondos en un elegante salón. La atmósfera estaba llena de risas y charlas animadas, pero para ella, era como si una nube de incertidumbre la envolviera. La presencia de David en ese lugar era un recordatorio de un pasado que había luchado por dejar atrás. Sin embargo, había algo diferente en él esta vez. Su postura, antes arrogante y desafiante, ahora parecía más humilde, como si la vida lo hubiera moldeado de una manera que él mismo no había anticipado. David se movía por la sala, intercambiando palabras con algunos de los asistentes, pero su mirada se dirigía con frecuencia hacia Mariana. Ella no podía evitar sentirse atrapada entre el deseo de protegerse a sí misma y la curiosidad que despertaba su aparente transformación. Después de la revelación en la galería, algo había cambiado en la dinámica entre ellos. Mariana había sentido una chispa de esperanza, aunque recelosa, de que quizás David, después de todo, había aprendido algo de sus errores. El momento culminante de la noche llegó cuando David pidió la palabra. La sala se aquietó, y todos los ojos se posaron en él. Mariana sintió que su respiración se detenía. Él comenzó a hablar, su voz temblorosa, pero sus palabras eran firmes. Se disculpó de manera sincera y directa, expresando el dolor que había causado no solo a Mariana, sino también a Lucas. Para Mariana, cada palabra era un eco de su sufrimiento, de las noches en que había llorado, de las decisiones que había tomado para proteger a su hijo. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La sinceridad en la voz de David la tocó de una forma inesperada. Mientras David hablaba, Lucas observaba desde el fondo de la sala. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y escepticismo. Había pasado años lidiando con la ausencia de su padre y con las cicatrices que esa ausencia había dejado en su vida. Pero en ese momento, al ver a su madre contemplar a David con una expresión que parecía más de curiosidad que de odio, sintió que tal vez, solo tal vez, la segunda oportunidad podría existir. Mariana había enseñado a Lucas a valorar la dignidad y el amor propio, pero también le había enseñado a reconocer que las personas pueden cambiar. Esa noche,
Lucas decidió que no le cerraría las puertas a la posibilidad de que su padre pudiera ser diferente. Después de que David terminó su discurso, Mariana se sintió abrumada por una corriente de emociones. Miró a Lucas, quien le devolvió la mirada con un leve asentimiento. Era como si hubiera un entendimiento silencioso entre ellos. Mariana se dio cuenta de que había límites que debía establecer, pero también había espacio para la redención. Así que, con una respiración profunda, se acercó a David. Las palabras que brotaron de su boca fueron medidas, pero firmes. Le hizo saber que estaba dispuesta a permitirle entrar en sus vidas nuevamente, pero que tendría que ganarse esa confianza, paso a paso. La aceptación de Mariana no fue solo un acto de generosidad, fue un acto de fortaleza. Ella había luchado contra la adversidad durante años, y no iba a permitir que el pasado la definiera. En ese momento, vio en David un hombre que había sufrido su propia transformación, un hombre que reconocía sus errores y estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones. Era un primer paso, uno que podía ser doloroso, pero necesario para avanzar. A medida que la noche avanzaba, Mariana y David comenzaron a interactuar de una manera más natural, como dos personas que se conocían, pero que habían estado distantes durante mucho tiempo. La conversación fluía con cierta torpeza, pero había un aire de sinceridad en el aire. Lucas, viendo la interacción entre sus padres, sintió una mezcla de esperanza y recelo. Se dio cuenta de que aunque el pasado había dejado cicatrices, el futuro estaba lleno de posibilidades. La vida podía volver a juntarlos de maneras que nunca había imaginado. Sin embargo, el verdadero giro de la noche llegó cuando Mariana, al revisar unos papeles de la organización, descubrió que la galería donde Lucas había expuesto sus obras había sido comprada por un antiguo amigo de David. El nombre del inversor resonó en su mente y la conexión se hizo evidente. Era un hombre que había estado presente en sus vidas antes de que la historia de dolor comenzara, un hombre que había conocido a David en tiempos más felices. Mariana sintió una oleada de confusión. ¿Cómo era posible que el pasado y el presente estuvieran entrelazados de esa manera? La revelación dejó un reguero de inquietud en su mente. Lucas, al notar el cambio en la expresión de su madre, se acercó a ella. Había algo en su mirada que le decía que algo importante estaba por suceder. Mariana decidió compartir lo que había descubierto. Mientras le contaba sobre el inversor, Lucas también sintió que una nueva capa de la historia familiar se desplegaba ante ellos. Podía ver cómo las decisiones de su padre habían tenido repercusiones más allá de lo que alguna vez había imaginado. La noche concluyó con un aire de incertidumbre, pero también de esperanza. Mariana y Lucas salieron juntos del evento, y mientras caminaban hacia su auto, Mariana sintió que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en sus vidas. La posibilidad de una familia reconstruida, aunque frágil, estaba en el horizonte. La conexión con David era aún un camino incierto, pero la valentía de Mariana y la fuerza de Lucas les permitirían enfrentarlo juntos. Mientras se alejaban del lugar, Mariana miró a su hijo y sonrió. Lucas, sintiendo la calidez de su mirada, supo que, pase lo que pase, siempre tendrían un vínculo indestructible. El pasado seguía presente, pero no tenía que definir su futuro. Juntos, como madre e hijo, estaban listos para enfrentar lo que venía, fortalecidos por el amor y la esperanza.